Amén. Hermanos, quiero que, o en esta hora de la tarde, vamos a considerar un pasaje de las Escrituras que está en 2 de Corintios, en el capítulo 1. Y allí en el capítulo 1 de 2 de Corintios tenemos el verso 3 hasta el 5. Solamente voy a leerlo. Y dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y lo que yo quiero compartir, hermanos, en esta tarde es acerca de las aflicciones y sufrimientos. Y estuve tomando nota de algunas palabras y se las quiero compartir. La palabra sufrimiento o sufrir, ¿cómo la podemos definir? ¿Ya? Sufrir es sentir físicamente un daño, dolor, enfermedad o castigo. Recibir con resignación un daño moral o físico. Eso es sufrir o sufrimiento. Tribulación. Tribulación es congoja, pena, tormento o aflicción. Y la palabra consolar o consuelo es dar descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo, es dar gozo y alegría a las personas. ¿Qué es lo que más en este momento está necesitando nuestra sociedad, nuestra generación, nuestros compatriotas, nuestras familias, familiares, vecinos, amigos? Lo que más en este momento están necesitando que alguien les consuele, porque estamos viviendo un tiempo de inseguridad. Hay noticias, hermano, un poco alarmantes que en este momento están apareciendo en los medios de comunicación. Y no sé hasta qué punto estas noticias tienen su asidero, porque lo que es, los canales de televisión nacional no mencionan para nada esto. Por ejemplo, días atrás apareció una noticia de que en Italia habían vencido esta enfermedad. ¿Y cómo? Con medicamentos totalmente que están fabricándose hoy día. Una noticia que apareció en el WhatsApp, y cuando yo la leí, llamé a uno de los pastores de Concepción, que es el que, como presidente, y le hice ver que había una noticia que alguien había colocado, y si no hay mucho respaldo, yo creo que tenemos que tener cuidado. Bueno, se hicieron algunas correcciones. El pastor también pidió disculpas por haber colocado esa información, pero hoy día estaba nuevamente mirando en el YouTube, ¿ya?, las informaciones del Facebook, y aparece nuevamente un médico haciendo también esta declaración de que en la China, donde comenzó esta enfermedad, solamente hicieron 3 exámenes o autopsia, solamente a 3 personas, y luego la Organización Mundial de la Salud hizo algunos decretos y sobre ellos se han estado basando. Y este médico nuevamente está diciendo que tanto en Italia, en España y ahora en Perú, están utilizando solamente medicamentos para que la sangre no se coagule, que es el problema de trombos que se forman, los cuales están en este momento llevando a la muerte a cientos de miles de personas, infectando también a unos tantos millones.
Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto, hermanos, empieza la preocupación, la incertidumbre, el temor, estamos siendo engañados, ¿qué es lo que ha pasado a nivel mundial? Bueno, sabemos por las escrituras, hermanos amados, que hay muchos engañadores, mentirosos, por fraudes, en fin, hay sin número de cosas más. Pero bueno, en medio de toda esta situación, nos aparece también esta palabra que les estoy compartiendo. Ahora, la palabra sufrir en este capítulo 1 de 2 de Corintios aparece una vez, ¿ya? La palabra aflicciones aparece 3 veces. La palabra tribulación aparece 4 veces en este capítulo. Pero la palabra que más veces aparece en este capítulo es la palabra consuelo. Aparece 10 veces esta palabra consuelo. ¿Y qué es lo que es consuelo? Es dar descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Es dar gozo y alegría a las personas. ¿Qué es lo que más se está necesitando en este momento? Es poder transmitir eso. Yo quiero transmitirles a ustedes el gozo, la fortaleza y la alegría. ¿Ya? El versículo 4 de este capítulo 2 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Consolar. No sé si me escuchan bien, hermanos. Nosotros estamos siendo llamados a consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Quién nos consuela a nosotros? Es Dios. Y si Dios nos da por gracia el consuelo, también nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La consolación de Dios para los creyentes se extiende en la medida de sus sufrimientos por Cristo. Por Cristo. No es lo que estamos viviendo ahora por la pandemia, por necesidades económicas, necesidades materiales, no es por enfermedades, sino este momento de sufrimiento que está hablando Pablo es por Cristo. Cuanto más suframos por causa de la justicia, mayor será el consuelo y recompensa. Esa es lo que el Señor nos está mencionando en su palabra. Y en base a eso, yo quiero que veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4. Pedro, capítulo 4, en su primera carta, escribe a los hermanos en el verso 12 al verso 14 y le dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, yo quiero recalcar esto, hermanos, los sufrimientos por Cristo es lo que los apóstoles, los discípulos del Señor están enseñando. ¿Ya? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado del mundo,
pero por nosotros es glorificado. El apóstol Pablo lo sabía por experiencia propia, que muchos sufrimientos parecían interminables. Yo creo que si hay una persona que con autoridad nos puede hablar acerca del sufrimiento, justamente es el apóstol Pablo, porque él nos dice aquí en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 6, en el mismo capítulo aquí de Corintios, Segunda de Corintios, en el capítulo 6, veamos qué es lo que él nos está diciendo a causa de la palabra que estoy mencionando. En el capítulo 6 dice lo siguiente, del verso 4 al verso 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, con longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no todos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo, mas poseyéndolo todo. ¿Qué consejos nos da la palabra del Señor? También aquí mismo, en el capítulo 11, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, en cuanto a su vida que él vivió. Verso 23 al 27, nos dice de la siguiente manera, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajo, más abundante en azote, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Quién como el apóstol Pablo, que había vivido todas estas experiencias, él puede entonces aconsejarnos y decirnos qué es el verdadero sufrimiento? El verdadero sufrimiento, como dice el apóstol Pablo, es por causa de Cristo. Nosotros sufrimos, pero no es el sufrimiento que nos habla las Escrituras. Yo recuerdo, hermanos, que en los tiempos que estábamos en los estudios bíblicos, nuestro hermano Rubén nos compartía acerca de la persecución de la iglesia en su comienzo. ¿Y qué sucedió con los hermanos que tenían que salir huyendo? Ellos no se iban quejando, no se iban lamentando por la situación que vivían, sino que ellos iban hablando de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que 2 domingos atrás nos ministró Rubén y la palabra que más recalcaba era que tenemos que descansar en Cristo, que aprendiéramos a llevar o ponernos el yugo con el Señor? Y decía en esta oportunidad la palabra
que el yugo del Señor es ligero y liviana su carga, que teníamos que descansar en Él. El domingo pasado, Freddy nos compartía acerca de la obediencia, como hubo un siervo de Dios que tuvo que tomar el mando en el pueblo de Israel, que fue Josué. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Obedecer. Y mientras obedeció, ¿cierto? Significa que le creyó a Dios. Obedecer es creerle a Dios. Y el pueblo puede entrar triunfante también a la tierra prometida. Estamos en un momento de angustia, de aflicción, un momento de crisis, pero confiemos en el Señor. El Señor nos va a llevar a la victoria. El Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, y quiero ya llegar al final de esto, dice en Gálatas, capítulo 6, el verso 17, lo siguiente. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿Cuál es entonces el verdadero sufrimiento? El verdadero sufrimiento, hermanos, es por la causa de Cristo. Ahora, los creyentes genuinos debemos esperar lo mismo. Hasta el día de hoy, nosotros no tenemos problema en nuestro país. Podemos reunirnos, podemos tener este medio de comunicarnos. Yo puedo estar hablándoles a ustedes ahora por este medio virtual de la palabra del Señor. Pero no se olviden que en algún momento puede todo esto cambiar. En algún momento puede venir también la persecución de la iglesia. Y la palabra o la pregunta es, ¿estamos preparados para recibir o pasar un momento como este? Miren lo que dice Mateo, capítulo 10, 18 adelante, nos dice lo siguiente. Y aún antes, gobernador y reyes, seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por lo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Esto está dicho para Israel. Pero no se olviden que también nosotros somos el Israel espiritual. Y que la iglesia, en otras naciones, en otros países, nuestros hermanos son perseguidos, son encarcelados, son torturados, muertos. Y esto no es una novedad, porque esto viene desde que comenzó la iglesia en Jerusalén. Ahora, pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que he leído, de aflicciones, de sufrir, de tribulación, a pesar de todo esto que nos dice el apóstol Pablo, sin embargo, él también nos anima y nos exhorta con las siguientes palabras. Allí en primera de Tesalonicenses dice lo siguiente, que tenemos que gozarnos en el Señor. Es difícil gozarse en este tiempo, pero el apóstol Pablo tiene la autoridad para decirnos que debemos gozarnos siempre en el Señor, aún en medio de las situaciones que estamos viviendo. Quiero que escuchen este texto que les voy a mencionar aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice lo siguiente, el verso 16. Está siempre gozoso,
Primero. Segundo, orar sin cesar. Estamos orando sin cesar. Debemos hacerlo. Y tercero, verso 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Estamos siendo agradecidos con el Señor, hermanos? ¿Estamos dando gracias al Señor? ¿Nos estamos gozando en este tiempo? Imagínense para mí, yo ya estoy en los 80 años. Usted todavía puede salir a la calle. Usted todavía puede ir al negocio a comprar. Usted todavía puede hacer diligencia fuera de su hogar. En lo que a mí respecta, hermano, estoy totalmente encauchado. No puedo salir. Por lo menos hasta antes de esta norma que salió, que las personas de 75 años arriba no podían salir a la calle, yo salía a hacer mis compras. Iba con mi carrito al supermercado, al negocio, podía salir, pero ahora tengo que estar totalmente encerrado. Pero sin embargo, quiero decirle que con Cristo yo recibo consuelo. Con Cristo recibo paz. Con Cristo recibo gozo y alegría. Soy un hombre agradecido y gozoso con el Señor. Y por último, todos quieren decir conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Yo creo que lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, muchas veces tomamos estos textos muy livianamente. Meditemos, recapacitemos. Podemos decir, como este apóstol amado que sufrió tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos pasando esta pandemia. Como dije, hermanos, las noticias no están saliendo todavía a nivel mundial, pero hay naciones que están diciendo que todo esto, hermano, de esta vacuna, de esta epidemia y de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es toda una mentira. Así están, hermano, circulando ya en las redes sociales. La mentira mundial. Hermanos amados, tengamos cuidado. Oremos los unos por los otros. Yo quiero que esta palabra a mí me ha hecho meditar en estos días acerca del verdadero sufrimiento. Y espero, Señor, que en el Señor, y también esta palabra le haga meditar a usted en el verdadero sufrimiento. Nosotros no estamos en el verdadero sufrimiento. Para mí, personalmente, se los comparto, el verdadero sufrimiento es sufrir por Cristo. Y nosotros todavía no estamos sufriendo por Cristo. Yo espero, Señor, que el Señor les permita meditar un poco más, ahondar un poco más en esta palabra y que nos permita entonces acercarnos más al Señor, pedir cada día su fortaleza. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.